Pisolarium. Somos fabricante de bordes atérmicos para piscinas. Pisolarium. Comunicate al 15 548 1602. Pisolarium. Tenemos la posibilidad de afirmarle a toda la gente de estudiante, a toda la patria pincha que está ahí del otro lado. Ahora también nos siguen a través del Facebook en vivo. Ya está con nosotros acá. Yo vengo a desasnarme de todo, te lo digo, Turner, porque me dijiste no es que me vendiste, me contaste varias cosas. Vengo acá, vine con unas ganas hoy, que la obra, que lo hacemos, el programa, ¿cómo no lo vamos a hacer? Yo estaba cargado ya, está con nosotros, promesa, para mí, promesa de cultura pincharrata, nos vamos a ir totalmente inundados de cultura pincharrata con Facundo Báñez. ¿Cómo le va, maestro? Es un placer tenerlo acá con nosotros. Es grande, che. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué lindo tenerte acá. Llegamos. A las 8 a veces se hace difícil. Se hace complicado por el horario de cierre, pero bueno, estamos. Yo quiero conocerlo un poco, saber, ¿de qué barrio? De la República de Gorina. De la República de Gorina. Sí. ¿No? Tenemos un amigo ahí que trabaja en el frigorífico, uno de acá de los compañeros. De la República de Gorina, sí. ¿Y la relación con el pincha? Paterna, por herencia paterna, vengo de familia pincharrata, mi abuelo de estudiantes, padre de estudiantes, así que viene de ahí, de sangre. Bueno, porque es importante la gente de Gorina que sepa por dónde. A mí esas cosas me interesan sobre todo. Y en el perfil, yo leí un perfil que está en la revista Anfibia, dice fanático de estudiantes. Y entonces ahí me quedé pensando, ¿no? ¿Qué requisitos reúne el fanático? Porque no pones hincha. Claro, exactamente. Porque es verdad, porque siempre me reconocí fanático, no sé si hincha o simpatizante. La alegría es muy grande y las tristezas también son muy profundas, ¿no? Cuando uno sufre, sufre. Y eso creo que es lo que nos diferencia por ahí del hincha, que puede terminar el partido, se acabó y se para la cosa. Yo cuando sufro lo llevo incluso a lugares que no tienen nada que ver, ¿no? De pelearme con mi familia por un resultado deportivo. Soy fanático. Extremista. Sí. ¿Vas a la cancha? Voy a la cancha cuando puedo. Bueno, tengo el problema de los horarios en el diario, y con esto de que ahora los partidos se juegan todos los días, menos los domingos, siempre se complica. Bueno. No, yo presentarme, agradecerle al invitado, digo, por ahí hacer un muy cortito, digo que por ahí llama la atención a veces para los que, como dice Gaby, están intentando conocer por qué nosotros creemos que en Estudiantes hay una escuela, el hecho de poder darnos un lujo, ¿sí? De hablar con un escritor que está relacionado desde su pluma con Estudiantes. Digo, no sé si en todos los clubes pasa, nosotros tenemos el orgullo de poder hacer un programa dedicado a esto. ¿Sí? Digo, por eso digo, capaz que, no sé si a vos mismo, capaz que por ahí te puedo haber sorprendido cuando te llamé, pero por una cuestión de que teníamos ganas de conocerte, de que la gente que de acá que escucha acá hay una escuela te conozca y preguntarte cómo nace el vínculo entre un club de fútbol al cual, como decís vos, sos fanático y nosotros amamos todo lo que estamos acá, con tu pluma. O sea, ¿cómo es que uno termina decidiendo escribir algo sobre Estudiantes o vinculado a Estudiantes? Hay muchas respuestas, muchas posibles respuestas para esa pregunta. Si tuviese que elegir una, diría que la historia de Estudiantes es una historia literaria. El club, sus hazañas, su épica, es una historia de novela. Si uno piensa en Manchester en el 68, en sí misma esa historia es una historia épica, es una historia de literatura, de una narrativa, más allá de lo que después se diga, ¿no? De la mística, pero la historia en sí misma, tratando de ser lo más objetivo posible, que es muy difícil, mirándolo a la distancia y entendiendo solamente un equipo de una capital de provincia enfrentándose con el equipo más poderoso del planeta, en ese momento era el Manchester United. 2 años antes la selección inglesa había salido campeona del mundo y el equipo era prácticamente el del Manchester United. Entonces, si lo pensamos un poco a la distancia y tratando de ser lo más objetivos posible dentro de lo que se pueda, dentro de la objetividad que se pueda, la historia esa en sí misma es una historia épica, es una historia literaria. Y en lo personal, mi vínculo con lo literario y Estudiantes tiene que ver a partir de escuchar una vez, hace ya más de 10 años,
escuchar un relato que me quedó, que es la historia de un soldado que había muerto en la Primera Guerra Mundial con la camiseta de Estudiantes puesta. Me quedó esa historia, la intenté buscar, conocer un poquito más, no había registros y dije, bueno, qué buena oportunidad para contar la historia, que es ahí cuando nace la primera novela que yo le dedico a Estudiantes, que es Un león en la trinchera. ¿Y dónde es que vos escuchás esa historia por primera vez? En un programa de radio. En un programa de radio de la tarde, que si te digo ahora te voy a mentir, pero en un programa de radio de la tarde escuché que en realidad era alguien que estaba hablando a propósito de un libro sobre los 100 años de Estudiantes, que era un libro de 100 historias, que ahora se me fue el nombre del autor, al que consulté, tengo una memoria desastrosa. No importa, no importa. Y uno de los relatos era la historia de Frederick Bond, que era este soldado inglés. Me pareció tan conmovedora la historia de un tipo que muere en el campo de batalla con la camiseta, tan visual y tan gráfica, claro. Un tipo que muere en el campo de batalla con la camiseta puesta. Tremendo. Dije, ¿qué historia esta? Y bueno, ahí la escuché, empecé a indagar, consulté con un par de tipos que conocían de la historia del club, como Walter Vargas, y ellos me decían, no, escribíla porque no hay nada, hay que indagar sobre esta historia. Y bueno, y después indagando sobre esa historia la fui conociendo un par de cosas, como por ejemplo que Frederick Bond era de Manchester, cosa que yo en su momento cuando me puse a escribir este relato ni lo sabía. Pero digo, lo que es sí. El azar, el destino y la circularidad del tiempo, ¿no? De una ciudad donde mucho tiempo después Estudiantes va a ir a salir campeón del mundo. Claro. Ahí arrancó. ¿Tenías mucha producción escrita antes de vincular tu pluma, digo, a Estudiantes? ¿Ya habías escrito otras cosas que no tenían que ver con Estudiantes o hacía poco que...? No, tenía una novela publicada, una novela que me habían publicado... que a los 20 años la había publicado, me la publicaron en Rosario, una editorial, Beatriz Viterbo, editora. Y después lo que venía laburando en el diario, que yo arranqué a escribir a los 18 años, empecé a escribir en el diario. Y no, de Estudiantes nada, eso fue lo primero. No, y después aparece lo de Zorro Viejo, que un poco capaz que responde también con lo mismo, ¿no? Porque también tiene forma de novela, ¿no? Zorro Viejo. Sí. Y también porque la vida de Subeldía meritaba también. Lo mismo, digo lo mismo que decías de lo del Pincha. Sí, sí. Sí, no es una biografía porque tampoco tuve la intención, ni lo hice ni con esa pretensión, ni con esa rigurosidad que requiere una biografía, como la hay. Creo que Nico Morente escribió una biografía. Hemos hablado con él acá en el programa. Claro, Nico, yo he hablado también, y lo de él sí es una biografía porque tiene una rigurosidad en el dato biográfico. A mí me interesaba más el costado literario que encierra la vida de Subeldía, por eso también se habla de Zorro Viejo, la leyenda de Osvaldo Subeldía. Sí, está buenísimo. Yo la leía, o sea, cuando empecé a pensar en la posibilidad de invitarla a Facundo un día, estaba en la biblioteca del colegio de Estudiantes, la novena, me la llevé a mi casa y me puse a leerla, pero también has hecho como un rastreo de información. Sí, claro. Porque se nota. Sí. A ver, todos los... Digo, hay diálogos que uno por ahí en ese momento puede pensar que son de novela, pero los que somos de Estudiantes los hemos escuchado como verídicos. Claro, ¿sí? Ya hemos escrito esa historia inconscientemente, ¿no? Nuestro interés la tenemos escrita esa historia. Sí, hice un laburo de asesoramiento, de rigor histórico, obviamente para encararla, pero no era con los fines no era con la intención de hacer una biografía, no con esa rigurosidad, sino con la de escribir una historia, simplemente. Alguno capaz que se enganchó tarde, saben, estamos en la 103.1 con Facundo Báñez, nació el mismo año que yo, es del año 76. Entonces, se me viene ¿por qué Subeldía? Porque no es algo que hayan mamado, que hayan vivenciado, con la piel, ¿de dónde? ¿Por qué? Bueno, porque vos sabés que cuando yo era chiquito, 5 o 6 años, mis superhéroes favoritos eran Subeldía, Madero, Pachamé. Eran superhéroes para mí.
Así que no admiraba ni al Hombre Araña ni a Superman, sino que era a Pachamé y a Madero. Eso Creo que viene por ahí. Venía por el lado del abuelo. Sí, Creado. de mi viejo, Ah, de mi viejo, ok. de mi viejo. Porque mi abuelo, al único que conocí de mis abuelos, que era el abuelo materno, era hincha de Boca. Y era muy hincha de Boca, intentó, pero cuando se dio cuenta que no podía, él me llevaba a la cancha de Estudiantes. Claro, Sí. se rindió. Sí, se resignó. Y cuando uno empieza, digo, a indagar acerca de estos superhéroes, por llamarlo de alguna forma, digo, a veces hay como una primera imagen que lo lleva a uno a querer escribir sobre, en este caso, Subeldía. Pero después cuando uno se va adentrando en el personaje, se va encontrando con un montón de cosas que tal vez no esperaba. Digo, ¿qué te encontraste al momento de escribir? O sea, hay una primera parte que creo que después es como que engancha también con el final, que es muy emotivo, el final, digo, ¿con qué te fuiste encontrando que te lleva a hacer justamente hincapié en el momento en el que él deja de estar con nosotros, ¿no? En realidad, más que encontrando, fui como confirmando. Claro. Confirmando un par incluso de charlas que he tenido para cuando hice el libro, con Malverná, bueno, con el propio Carlos, con Carlos Vilardo. Confirmar esta admiración que sentían tipos a los que uno admira, que cuando te hablaban te ponían a hablar de Osvaldo y lo hacían desde una admiración tan genuina, tan sincera, tan auténtica, que viste te sorprendía. Incluso la llegada, a mí una de las cosas que por ahí yo no conocía y que me llamó la atención fue un relato que me hizo Miguel Innomirielo para el libro. Cuando yo lo consulto, él fue el que decide que sea Subeldía quien viene al club. Claro. Porque Mariano Mangano le pregunta a él. Y él no lo conocía a Subeldía. El otro candidato era Spinetto, Vittorio Spinetto. Sí. Y él era amigo de Vittorio Spinetto, Innomirielo. Pero le habían hablado tan bien de Subeldía, del laburo que estaba haciendo, de un libro que estaba laburando con Geronazo, Táctica y Estrategia Exacto. del Fútbol. Sí. Le habían hablado tan bien a Innomirielo que él, sin conocerlo, dijo, apostemos por Osvaldo Subeldía. Nada, un hallazgo. Un hallazgo y en el momento que me lo iba contando yo le iba agradeciendo, Claro. porque era para darle las gracias. No, yo te preguntaba más que nada porque no es un personaje que haya dejado 10.000 anécdotas como si uno tuviera que escribir algo sobre Bilardo, por ejemplo. Claro, que no Está sabes bien por que dónde está- empezar. Claro, más allá de que igual esté, después vamos a hablar de la nota verdad. que escribiste y todo, pero digo, es un personaje, si se quiere, como muy entrañable, Subeldía, pero al mismo tiempo lejano. Sí, No y hablaba, perfil por bajo, eso, muy exactamente. perfil bajo, sí, es que y todo lo que hizo no lo construyó desde el carisma o desde el biribiri o desde la verba, sino desde el laburo y desde los logros, que eso es lo más contundente, porque acá está la obra, es decir, puedo decir muchas cosas, puedo hablar mucho, hay mucha cultura de solapa de libro, ¿no? Que se habla y se habla y se habla. Bueno, acá está la obra, que eso es Osvaldo, acá está la obra. Y a los hechos me remito. Y en las declaraciones, cuando uno escucha una declaración, lee algún testimonio, es así, ¿no? Es como que No, cuando yo empieza... hablo con los actos. No, y de O sea, hecho lo cuando dicen cada- uno empieza a indagar un poco, nosotros hace poco habíamos hecho un tweet ahí, una publicación en las redes con un videíto de cuando se está yendo a Manchester y le preguntan a qué le tiene miedo. Y Subeldía dice al avión. Al avión. Nah, bueno, ya ahí decís, ya está el libro hecho, decir, con esto ya está. Claro. El tipo se iba a Manchester a jugar la final del mundo contra Y el sufría por super el equipo avión. y tenía miedo del avión. Sí. Es que a Manchester lo podía controlar, lo podía dominar, al avión ya no. A mí se me ocurre, un día dijiste, bueno, voy a escribir el libro y tenías determinada idea acerca de la figura de Subeldía. Y un día, tiempo después, terminaste el libro. Y esa figura, con tanta entrevista, tanta cosa, ¿esa figura de Subeldía tuvo alguna modificación en lo que vos tenías? No, por eso es lo que un poco te decía antes. Fue para mí una confirmación ese laburo, una confirmación de si lo que me llevó a escribirlo fue
esto que te decía, esta idolatría casi infantil, ¿no? Desde mi primera infancia que tengo por Osvaldo y por todo lo relacionado con estudiantes, esa idolatría después de ese laburo era como que se amplió, se confirmó, era como, para mí fue una confirmación, sí. Digo, si bien Zorro Viejo por ahí es posterior al otro libro, digo, preguntártelo para cualquiera de los dos, porque la idea de poder darnos nosotros el lujo de estar hablando con alguien que escribe y que ha escrito sobre estudiantes es cómo se siente, y esto lo pregunto desde la envidia, si se quiere, cuando apretás el último botón de la máquina y ya está, terminó. Después, bueno, viene la publicación, todas cosas que ustedes los escritores por ahí conocen mejor que nosotros. Liqui también ha escrito un libro, eso es un proceso que viene posterior, digo, pero cuando ustedes sienten que la obra que dependía de uno terminó, después pasa a depender tal vez de otro, el editor, pero ese último botón, ese último punto que hiciste así, ¿qué pasa ahí? No sé qué pasa en realidad, no sé si hay un momento. Lo que me pasa a mí es que, tanto como con Zorro Viejo, con Un León en la Trinchera, o con mi primera novela, con Sueño Macho, esta que la escribí a los 20 años, no la puedo volver a leer. No puedo volver a leerla porque, en lo personal, para mí, escribir es corregir. Yo cuando escribo estoy corrigiendo. El laburo de escritura es corrección. Y leerla y no tener la posibilidad de corregir y ver esto lo tendría que haber cambiado, es horrible. Es una me pasó y cuando ya está impreso, así que Claro. ya no me pertenece. Cuando se editó, se publicó, ya está. Pero vos sabés que ahí no me quiero hacer cargo. Pero digo, en el caso de algo escrito sobre estudiantes, vos sabés que le estás soltando la mano a una obra tuya Sí. que va a entrar en contacto con otra gente, muy probablemente de estudiantes. Sí. ¿Qué genera eso? Digo, ¿genera ansiedad? ¿Qué les pasará? ¿O es mi obra, no importa? ¿O Sí, querés bueno, que les guste a todos? A mí me pasó eso en realidad con el primero, porque con Subeldía yo sabía que, todos sabíamos quién era Osvaldo Subeldía. Poco más, poco menos, el que conoce, pero todos sabíamos quién era Osvaldo Subeldía. Me pasó, sí, esto que vos decís con el primero de los libros, con el de Federico Bohm, que vos le preguntabas a cualquier hincha, al más hincha, al más fanático estudiante, quién era Federico Bohm, y muy poquito te iban a decir. Un zaguero de 1906, de que jugó hasta 1907. No, nadie. Y ahí sí fue como una duda, digo, esto que a mí me resulta, este personaje que a mí me resulta tan conmovedor, ¿será así para el resto? Digo, ¿será o es una cosa que veo yo y que es una historia? Por ahí eso, pero fue inmediato. A medida que iba laburando el libro, que lo iba escribiendo, iba contando, tengo esta historia. A quien se lo contaba decía, no puede ser. El tipo que muere en la Primera Guerra Mundial con la camiseta puesta en la... no puede ser. Tiene que ser estudiante. Y a medida que lo iba contando veía la respuesta y decía, no, entonces sí, es una historia que no soy yo que soy un estúpido que... No, acá hay una historia. Si bien después podemos seguir hablando, preguntarte como hincha ya, no como escritor, por Sabela. ¿Qué me pasa a mí con Alejandro? Es esto que te decía de los superhéroes. También para mí fue un superhéroe Alejandro, porque cuando yo era chico y veía los superhéroes estos de los que me hablaba mi viejo, Alejandro era más que un superhéroe, era un ídolo, digo, de mi infancia. Yo empecé a ir a la cancha en el equipo que jugaba él. Claro. Impensado creer que en ese momento, cuando iba a la cancha, mucho tiempo después iba a estar con él presentando un libro mío y que una cosa, estas vueltas de la vida que son mágicas. Una admiración profunda. Cuando presenté Un León en la Trinchera, en una de las presentaciones que había hecho, él fue, Alejandro. Estaba de técnico en Estudiantes Astrada. Y yo le dije, Alejandro, ¿por qué pasa que no sos vos el técnico nuestro? Y me dice, esto es una infidencia que estoy contando, y me dice, eso me lo pregunto yo todo el tiempo. Al poquito tiempo Asume. asume. Al poquito tiempo asume, sí.
En plena Copa Libertadores, ya cuando ya había arrancado, en la fase de grupo de Copa Libertadores, asume él. Esto había sido unos meses antes o semanas antes. Le digo, ¿qué pasa que no agarras vos el equipo? Y dice, yo me pregunto lo mismo, che. Lo cual dije, este tipo está con ganas. Claro. Este tipo está con ganas, que era bueno, y se dio. Hoy te sentís, digo, un poco parte de este ejército de locos que somos nosotros. La frase de soldado de Sabela quedó desde el Mundial hasta hoy, pero digo, con cada partido que se vive hoy en este presente de la selección, digo, recordar, digo, todos aquellos que lo mataron durante estos años, ¿te pasa también o...? Sí, pero más allá de cómo le vaya a la selección, yo, soldado de Isabela, hasta el último día, hasta el fin de los tiempos, sí, más allá de cómo le vaya a la selección y que ojalá salgamos campeones del mundo, ¿no? Pero por Dios, sí, se lo ha cuestionado Alejandro. Con Alejandro volvimos a tener un técnico en la selección, que no teníamos técnico nosotros en la selección. Bueno, esto es muy personal y muy pincha, ¿no? Pero digo, después de Bilardo no teníamos técnico. Pasó el Chicho Batista, pasó, digo... Sí, tal cual. Los que pasaron por la selección, volvimos a tener un técnico en la selección, un señor técnico. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Un señor técnico volvimos a tener. Que bueno, es lo que nos está faltando ahora. A mí lo que me pasa con Carlos, que yo se lo dije a él en la radio, ya ni siquiera puedo decir, hoy hablaba de los superhéroes. Es un familiar, yo casi que lo quiero como el abuelo, es como un abuelo para mí, es amor lo que siento por Bilardo. Claro. Va más allá de la idolatría futbolística, yo de chiquito me peleaba en la escuela por Bilardo, cuando hablaban del antifútbol, yo me he peleado. Me he agarrado trompadas con mis compañeros de otros clubes. Sí, te entiendo, porque somos dos, entonces, somos miles, pero bueno. Que se metan con Bilardo o que lo critiquen a Bilardo, no están criticando una idea futbolística, están criticando a mi familia. Tal cual. Es lo que me pasa. ¿Te genera también alguna expectativa el hecho de pensar que en algún momento... Quiero volver. Sí, ¿no? Sí, quiero volver, sí. Si bien tuvimos mucha suerte, ¿no? Porque digo, en todo este tiempo, fuimos a jugar a Quilmes, salimos campeones en Quilmes, fuimos a jugar al Estadio Único, salimos campeones en Tal cual. O sea, pero sí, uno quiere volver, y lo espera con ansiedad, y yo pensaba esto, lo que vos decías del Pino, ¿no? El día que estemos ahí todos en esa cancha, digo, se nos va a venir la historia encima, los recuerdos, la memoria, va a ser una memoria... Sí, yo creo que en ese sentido me parece que lo que nos va a pasar a todos un poco es el vínculo inmediato con algún familiar. Es eso, sí. Hermano, padre, a mí me va a pasar con mi viejo y con mis hermanos, de acordarme las cosas que hacía un padre en ese momento sin plata para entrar a la cancha, para que entremos más, quedarse afuera, él esperando a que nosotros salgamos porque no podía entrar. Si por el agujerito del alambre entrábamos nada más que los chiquitos. Y los grandes no entraban, y él se quedaba 1 hora y media, 2, esperando a que termine el partido y lo escuchaba por la radio afuera. El día que entre a uno, no sé, digo, entras y te desmoronás. Sí. Supongo que a todos le debe pasar un poco eso y que también eso implica un poco el porqué de tanta ansiedad, ¿no? Sí, es eso, es lo que vos decís. Uno lo va a vincular directamente con la historia de uno y se mezcla todo, se mezcla lo emotivo por los familiares, por los vínculos que uno... los vínculos queridos y la historia con esto, ¿no? Pues, con lo que es el club, que uno lo tiene incorporado parte de los afectos. Cuando uno habla de un familiar también está hablando del club, ¿no? Es parte de... Yo no quiero generar un compromiso, digo, así feo, de que, viste, parece como que uno se lo impone, pero estaría bueno que la gente como vos en algún momento, cuando volvamos, lo pueda escribir. Yo te lo estoy pidiendo, no es algo... Pero digo, estaría bueno que por ahí, digo, los que tienen esa facilidad, digo, no sé si es facilidad, porque uno dice la facilidad y por dentro vos decís, ¿sabes lo que debe costar, no? Pero digo, estaría buenísimo que... Ojalá uno tuviera la facilidad. Bueno, por eso digo, pero ojalá te salga algo en serio y lo puedas escribir. Bueno, te tomo el desafío. Dale. El desafío. Bueno, nosotros tenemos una sana costumbre que yo ya me la quiero sacar de encima, que siempre me queda ahí
que es otorgar un diploma a todos los alumnos que nos visitan y nos tomamos el atrevimiento de certificar que el alumno Facundo Báñez ha cursado para nosotros todas las materias correspondientes a nuestro plan de estudios que está en vigencia, que otorga el título ni más ni menos de portador, partícipe y transmisor necesario de la cultura pincharrata. Entonces, por ese motivo, bueno, le hacemos entrega, maestro, pero lo tiene recontra bien merecido. Muchísimas gracias. No sé si por ahí dejarlo pensar o no, o se la tiro directamente, o porque ellos tienen por ahí la facilidad de Salto de vacío, hagamos. No, la idea es, siempre le preguntamos a los invitados qué es estudiantes. ¿Qué es estudiante por ahí en la vida de cada uno? ¿Qué es estudiantes en general? Podés decir lo que te salga. De alguna manera te mandamos a China y le tenés que explicar ahí a un conjunto, a cualquier lugar del mundo que quieras. Le tenés que explicar, mira, yo soy fanático de este equipo por esto. Mira, una vez me pasó que me llamaron, después del campeonato de 2010, de una radio de Buenos Aires, me sacaron al aire, a propósito que Estudiante había salido campeón, preguntándome a mí que explicara qué era la mística, era a las 7 de la mañana del programa, salí totalmente dormido, no sé qué dije. A ver, es muy difícil no caer en lugares comunes, si tuviese que elegir una palabra que no sea ni mística, yo hablaría de algo que es muy importante, ¿no? que es identidad. Es una identidad que nos diferencia del resto de los mortales futbolísticos, ¿no? Del resto de los clubes. No hay una idiosincrasia como la que tenemos nosotros los pincharratas. Esto que decimos de la escuela, habla de una identidad, ¿no? Digo, la identidad para nosotros es intrínseco al club, es una cosa que es muy difícil ponerlo en palabras. Para mí, que escribo, se hace difícil porque prefiero siempre escribir antes que tener que hablar. Pero si tuviese que elegir una palabra, diría es una identidad. Es una identidad casi, no hablaría ni de mística ni de una cuestión religiosa, pero sí que tiene que ver con lo profundo del ser, ¿no? Con la identidad y con todo lo que eso significa, con todo lo que eso supone. Una identidad con todo lo que se construye a partir de una identidad, con todo lo que significa una persona. Somos esto que hablábamos hace un ratito, cuando uno linkea o vincula con algo de estudiante, lo estás vinculando con algo de un familiar, con una historia personal. Es muy difícil separarlo porque creo que es parte de lo mismo. Claro. Somos eso, es lo mismo.